la colaboración de... Es día de escuchar a Diana Torres. Diana, bienvenida, buenos días. Gracias, Marcela, Juan, buenos días al auditorio. Y bueno, les decía desde las semanas anteriores que me gustaría arrancar como diseccionando un poco los elementos que tendríamos que poner atención en el análisis de la comunicación en la campaña electoral de este año. Ya les decía la semana pasada, desde mi perspectiva, cómo se define los pesos de los emisores y las responsabilidades de las agendas. Hoy me gustaría hablar más, ahora sí que en estrategia de comunicación, de los receptores. ¿Quiénes son los públicos en las campañas? Porque, y esta reflexión se me origina en función de que revisando las últimas encuestas, me da la impresión de que hay algo que no estamos viendo, ¿no? Y tiene que ver con el peso que se le ha dado a la mayoría que se lleva Andrés Manuel en prácticamente todas las encuestas, poniéndolo al frente de los resultados si en este momento fueran las elecciones. Pero creo que hemos dimensionado de una forma poco adecuada que el verdadero primer lugar en todas las encuestas, y revisé las que se han publicado por lo menos en las últimas 4 semanas, quien está verdaderamente en primer lugar en todas son los indecisos. Es decir, incluso, sí, muy por encima en algunas de sumando los 2 primeros lugares. Indecisos, además, lo que la mayoría de las encuestas plantean es que la muestra a la que le han preguntado es gente que manifiesta su intención de votar. ¿Qué quiero decir con esto? Y eso es importante diferenciarlo, que en todas las encuestas el primer lugar hasta ahora es gente que dice que sí va a votar, o sea, que ya decidió votar, pero que todavía no sabe por quién. Porque hay otra clase de indecisos, que es el que todavía ni siquiera sabe si va a votar. Pero casi todas las encuestas parten de una muestra. O sea, la primera pregunta filtro es la intención de voto. O sea, ¿usted tiene la intención de votar? Sí. Ah, bueno, entonces ya viene la pregunta de ¿por quién? Y eso es bien interesante, porque estamos perdiendo estamos dando por hecho el resultado en función de los candidatos que tienen una mayor preferencia. Pero a mí me parece que tendríamos que ponderar mejor que el verdadero primer lugar en todas las encuestas es una cantidad de personas que dice, sí, ya decidí, sí quiero votar, sí voy a votar, pero todavía no decido por quién. Y creo que entonces en función de eso me lleva a plantear quiénes son los tipos de votantes, porque evidentemente en función de esos números, la rebanada particular del indeciso, que además hay varios tipos de indeciso, evidentemente van a decidir la elección. En las elecciones normalmente encontramos algunos tipos de votantes como el voto duro, que conocemos, que digamos es el voto seguro que los partidos o los candidatos tienen. Sin embargo, también me gustaría compartir que dentro del segmento de voto duro hay distintos tipos de voto duro. Es decir, el voto duro militante, reconocido y abiertamente panista, priista, perredista, morenista. Pero dentro de ese voto duro militante, a su vez también hay 2 tipos. Y es el voto duro militante ideológico, es decir, el que es de derechas de toda la vida. Y que sea quien sea el candidato va a votar siempre al PAN porque su militancia ideológica así se lo dicta, o el que es de izquierdas, o incluso ya se habla, ¿no?, del que es López Obradorista, más allá de izquierda o no. O sea, es decir, una afiliación ideológica con el partido o el candidato que no está en duda. Pero también hay otro voto duro, y es el voto duro utilitario. Es decir, es el voto duro en función de la compra del voto, las famosas estructuras. Y ahí, ojo, la última elección, particularmente en Torreón, por lo menos lo que se escribió desde algunas editoriales, tenía que ver con que el PAN, por ejemplo, había logrado traerse a su voto duro entrecomillado del PRI. Es decir, en la medida en la que tu voto duro se basa en un billete de tal denominación o una promesa de tal cantidad económica, pues llega el de enfrente, le suma un 0 y ese voto duro puede perfectamente dejar ser tuyo para ser del de enfrente, porque es un voto duro en función de la compra, ¿no?, del precio que tiene ese voto. E insisto, ha habido casos donde se sabe que toda una estructura completa
en función de que tiene el billete de una denominación, se la cambias por el billete de la siguiente denominación y completita esa estructura se puede venir a tu partido, o sea, la compra de estructuras. Es decir, que la lealtad no es hacia el partido, sino hacia la dádiva. Por supuesto. Ese es el tipo, o sea, ese es el voto duro utilitario, ¿no? Que ahí habría que pensar hasta dónde te mantiene, te vale la pena mantenerlo porque es cada vez más caro. Pero es que no es un no es un trabajo de unos días antes de la elección, es un trabajo por eso es que es tan caro, porque no puedes hablar de que pues el programa de los tinacos, el programa del cemento que se entrega justo previo al proceso electoral, sino es cómo se vino trabajando a lo largo de todo el tiempo. Y lo que se le invirtió, o sea, ¿cuánto cuesta cada uno de esos votos? Pero tienes toda la razón al clasificarlo y etiquetarlo como voto utilitario. Claro, porque no es lo mismo pensar en tu voto duro ideológico que sabes, o sea, y ahí es bien interesante, porque luego tienen contabilizado el voto duro como una sola entidad en función de cuántos padrones electorales tienen marcados y cuánta gente está subrayada en función de que pertenece a tu estructura o lo controla la líder de una sección. Oye, pero sí será un voto ideológico, sí conocerán las ideologías de los partidos, o será más bien un voto de tradición o un voto en el histórico de la familia, cómo se viene comportando. O un voto también de enojo hacia quien no cumplió. Sí, es posible, o sea, incluso creo que dentro de ese voto ideológico puede haber muchas motivaciones emocionales, ¿no? Yo encierro en ese voto ideológico, por ejemplo, al que es priista y se declara priista y será siempre priista, ¿no? Claro. O panista, y votará a su partido porque además hay hasta un orgullo de la afiliación a ese partido. Aunque no conozcan la ideología del partido. Claro. Porque incluso además, y aquí lo platicamos la vez pasada, particularmente nuestros partidos se han encargado de que no conozcamos su ideología, ¿no? O sea, tú imagínate, a mí por eso, ahora, y lo voy cruzando con algunas situaciones que quiero plantear, ese voto, por ejemplo, me parece que va a tener problemas en el panismo. Claro. Porque ¿cómo le explicas a un panista que es panista ideológico por su ideología de derechas que vas de la mano con el PRD? ¿No? Entonces, ese voto, por ejemplo, ahí se va a enfrentar a una contradicción, o sea, incluso a un posible sentimiento de traición. Porque entonces, ¿en qué momento nos unimos con justo lo que ideológicamente nos ha diferenciado de esa otra postura, ¿no? Y la posibilidad de que le abra la puerta hacia a López Obrador, específicamente. ¿Sí? Muchos perredistas pudieran decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo esperaba del partido, y entonces se vaya. Claro, para los dos, aquí en este caso de la alianza PRD-PAN, creo que los dos salen perdiendo. Los dos salen perdiendo con esa rebanada de votantes ideológicos, porque ambos en su alianza, de cierta forma, terminan por traicionar a su propia ideología. O sea, el de derecha juntándose con el de izquierda y viceversa, ¿no? Entonces creo que ambos van a salir perdiendo una parte de esa rebanada del voto ideológico, que habrá algunos que se mantendrán en el panismo o en el perredismo por su amor al color, aún con esos asuntos. Luego, después del voto duro viene el voto racional, que es el más pequeño, es la rebanada más pequeña, es decir, la gente que hace un análisis y que define racionalmente un voto útil. Un voto útil puede ser en dos sentidos. Un voto útil para mí, o sea, lo que en función de mi realidad, a mí me parece que me va a ir mejor con esta persona porque tiene una agenda específica para un tema que a mí me interesa, ¿no? Un tema de género, un tema de política económica, una propuesta fiscal específica que a mí me interesa. O un voto útil negativo, es decir, le doy el voto a este justo para que no gane el otro que no me interesa. Entonces, la gente que define su voto en función de un proceso racional, claro, pensado, también hay que decirlo, es la rebanada más pequeña del pastel. Y se queda la rebanada más grande, los indecisos. Es decir, la gente que no tiene predefinido su voto previo a una elección. Pero que sí tiene intención de votar. Pero que sí tiene intención de votar, que insisto, en por lo menos las encuestas que se han publicado en las últimas semanas, y ahí hay que ponerle mucha atención porque se me hace bien tramposo que no lo estemos leyendo así. La barra más grande en todas las encuestas que se han publicado antes de Andrés Manuel
es la de los indecisos. Gente que manifiesta que quiere ir a votar, pero todavía no decide por quién. Y entonces, decir que porque en todas las encuestas va adelante Andrés Manuel es prácticamente ya un hecho que pueda ganar la elección, me parece que es no poner atención a cuál sigue siendo la barra más grande de las encuestas. Porque, insisto, gente que sí va a salir a votar, ya dijo que sí va a salir a votar. ¿Qué hay en ese universo de esos indecisos? Pues preguntas como, entonces yo me pregunto estos días, ¿a quién de esos indecisos le sirven los discursos que hemos visto hasta ahora? O sea, ¿quién que ya sabe que va a votar, pero todavía no sabe por quién, se puede identificar con alguno de los discursos que hemos visto hasta ahora? Ajá. Ya, entonces, en este universo, en este nicho del universo de votantes, pudiera privar la elección de voto de miedo, o voto de castigo, o voto de enojo. Ahí entran, Marcela, hay que entender una cosa, todo el votante indeciso, al final, es un voto emocional. Claro. Todo. Claro. Porque si no sería un voto útil, racional. Exacto. ¿Y dónde entran exacto. los votantes que no creen mucho, que digamos, en Andrés Manuel López Obrador, ni en Morena, pero te dicen, ya probamos al PRI, no funcionó, ya probamos al PAN y no funcionó, vamos a ver cómo nos va con Morena? Que es un número importante. Sí. Desde esa perspectiva yo te diría, ojo, porque si ya lo manifestaron, entonces ya no están en esa barra de los indecisos, ya le están dando puntos a la barra que está respondiendo. No, por eso Manuel, te digo, ¿a cuál pertenecerían? Porque ellos sí ya definieron que su voto va por López Obrador, pero no tanto por convicción ideológica, sino porque ni el PRI ni el PAN para ellos útil. Funcionaron. Para ellos es útil. O sea, es un análisis más racional, aunque digamos muy superficial, pero en este caso entonces es un voto en contra, en contra del PRI y del PAN. En contra del PRI y del Correcto. PAN. Entonces, ¿qué es un voto de castigo? ¿Qué es un voto de castigo? Claro. ¿No? Entonces, aquí lo principal que hay que ver es que es en esa rebanada de los indecisos, que va a haber un voto emocional. Hay que entender que, por lo menos en esta elección, creo, porque hay otras donde las coyunturas muy particulares sí pueden privar el miedo, por ejemplo. Aquí creo que la emoción que está en juego es la confianza. Es decir, va a ganar a esa rebanada de indecisos el que genere confianza. Y creo que el análisis que tienen que hacer es, en función de cada realidad local, cómo generan confianza. Porque finalmente esto que dices, Juan, no es más que un voto de confianza. Es decir, alguien que no tiene una afiliación ideológica, ni un beneficio utilitario con ningún partido, termina por dar simple y sencillamente un voto de confianza. Pero más que voto de confianza, más bien sería un voto de desconfianza al PRI y al PAN, porque comentarios que hoy he escuchado de este tipo de votantes dicen, lo que pasa es que es el menos peor. Bueno, sí. Pero eso de cierta forma, si lo piensas, es un voto de desconfianza hacia uno, de cierta forma es un voto de confianza al tuyo, que a lo mejor no es una confianza ciega, pero finalmente es lo que te queda para depositar esa confianza, ¿no? Entonces a mí me gustaría dejar sobre la mesa la idea, ¿quién con lo que ha dicho hasta ahora vemos un discurso suficiente que genere confianza? O sea, ¿y cuáles son los elementos que generan confianza? Creo que ahí tendríamos que ir yéndonos a ver si la campaña avanza a discursos más específicos para sectores más concretos que nos puedan hablar de una confianza en función de realidades locales. Estamos todavía en precampaña y sí. Se supone que los precandidatos se están dirigiendo a las militancias de sus partidos para que luego los ratifiquen como candidatos. Entonces todavía como que hay que darles oportunidad sí. que termine este tiempo de precampaña, que empiece la campaña donde ya van a estar haciendo los discursos dirigidos a cada uno de los nichos de los electores que quieran convencer. Sí, y nada más por último diría, Marcela, de esa rebanada de indecisos, hay un dato bien interesante. En promedio, de la gente que llegó al día de la elección, o sea, sin saber por quién iba a votar, hay un 40% de indecisos, ojo, en esto en la última elección, casi 40%, que decidió su voto ahí en la casilla. Uh-huh. O sea, que hasta que tuvo enfrente la boleta, supo por quién iba a votar. Entonces, ojo con esta gente. O sea, pero también ese puede ser un voto por impulso. Totalmente.
Y ahí también las campañas harán su efecto. Claro. Diana, pues muchísimas gracias. Bien interesante. Yo creo que vamos a seguir por esta línea de revisión de los temas que tienen que ver con los procesos electorales. Muchísimas gracias. Diana Torres, ¿nos dejas punto de contacto? Claro que sí, nos leemos en Twitter, Diana Torres, Diana es Y, 2 S al final. Gracias.